Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Esto ha sucedido hace solo unas horas, a preguntas de la prensa sobre el pacto, el subrepticio pacto entre el Partido Popular y Convergencia Democrática de Cataluña. Oriol Junqueras, que es de Esquerra, respondía: la mejor respuesta es mi sonrisa. Yo creo que verde con asas, ¿no? La cosa está, parece que clara. Al final, no sé si será o no será, pero sí parece que de las dos opciones que quedaban, para no ir a nuevas elecciones, ha salido la del nacionalismo catalán, el célebre proveedor fiable de estabilidad, que es como Arabia Saudita es el proveedor fiable de petróleo, pues Convergencia, en el pasado y ahora, es el proveedor fiable de estabilidad para el gobierno central. Y ahora vuelve a proporcionarla, contra todo pronóstico, por cierto, porque esto nos lo cuentan hace 3 meses y no nos lo hubiésemos creído. Queda una cuestión en el aire, una cuestión que está haciéndose toda España, incluida, por supuesto, Cataluña. ¿A qué precio es esta fiabilidad? O esta, pues mejor dicho, ¿a qué precio es esta estabilidad? Porque ser un proveedor fiable de algo implica también un coste alto. Los sauditas no regalan el petróleo y los convergentes no regalan sus escaños. Eso es lo que todavía no sabemos y sinceramente lo digo, no me creo que sea solo el grupo parlamentario. Todos más o menos sabíamos que la gobernabilidad, que el inicio de la legislatura, si es que empieza, pasaba o por el Partido Socialista o por Convergencia Democrática de Cataluña y el PNV, los proveedores fiables de los que os hablaba hace un momentín. Y una de las dos tenía que ser, porque Rajoy no podía gobernar solo, no podía de hecho ni montarse una mesa del Congreso a su antojo. Solo ellos dos, o Pedro Sánchez o Francesc Homs, en colaboración lógicamente con el vasco, pues tenían la capacidad de desbloquear esta situación. El PSOE se cerró en banda, como ya vimos la semana pasada, pero en banda, dijo directamente que no podía enfrentar a sus votantes diciéndoles que sí, que iban a votar a favor de Rajoy, o siquiera que se iban a abstener. Tenían que plantarse porque tienen a Podemos comiéndoles el terreno, sienten su aliento por detrás y no pueden permitirse ni un tropezón. Es razonable y comprensible, por otro lado. Si yo fuese socialista, probablemente les hubiese aconsejado lo mismo. Oye, puestos tenéis que cerraros. En este tema no podéis tener ninguna veleidad que lleve a pensar a los votantes que vosotros realmente sois el palanganero del Partido Popular. Solo quedaba, por lo tanto, una vía, la del siempre socorrido nacionalismo periférico, la del nacionalismo de la época del turno, vascos y catalanes. Menos mal, y esto ya es una apreciación exclusivamente mía, que habíamos acabado con el bipartidismo, porque si siguiese vivo, pues yo no sé qué iba a ser de nosotros. Si nos fijamos, estamos de nuevo, en cierto modo, y salvando las distancias, en 1996, cuando Aznar tuvo que llegar a un acuerdo más largo, eso sí, se le dedicaron 2 o 3 meses con los nacionalistas vascos y sobre todo catalanes. Fueron los famosos pactos del Majestic que ya hemos visto o ya os he comentado en alguna ocasión en la Contracrónica. Podría hacer una contrahistoria del tema, pero creo que está demasiado reciente en el tiempo. 20 años, dicen 20 años no es nada. Es que efectivamente 20 años no es nada. De hecho, Rajoy hace 20 años era ministro ya. Para que os hagáis una idea. Creo que la historia hay que dejar un poquito más de tiempo. Creo que a partir de los 40 años más o menos ya se puede empezar a abordar, todavía cogiéndola con pinzas, pero se puede empezar a abordar con ciertas garantías. La boda en este caso no ha sido en el Hotel Majestic, ni muchísimo menos, ni siquiera se le ha dado bombo mediático. Creo que, de hecho, no ha sido ni siquiera una boda oficial, todos andan negándola. Ha sido algo a escondidillas, como de penalti, ¿no? Como esas parejas que se casan de penalti para que nadie en el pueblo lo sepa. Se ofició, eso sí, porque oficiada está, en tanto que tenemos nueva mesa del Congreso, esta misma semana, con motivo de la constitución de la mesa. Fue para todos una sorpresa, incluyendo a los de Ciudadanos, que yo no sé si es que se hacían los tontos o que de verdad no les había dicho nada a Rajoy. Les dijo, oye, que he pactado por detrás, que se van a abstener en la segunda convocatoria. Sabéis que tiene la constitución de la mesa, es como la investidura del presidente del gobierno, que tiene 2 convocatorias. Y bastaba con que en la segunda se abstuviesen los diputados vascos y catalanes, o mejor dicho, no vascos y catalanes, sino tenemos esta manía de confundir la minoría por el todo, los de Convergencia y los del PNV. De hecho, Ana Pastor es presidenta del Congreso gracias a ellos.
gracias a la oportuna abstención en esta segunda vuelta, si no, no lo sería, ¿eh? A Pablo Iglesias se lo estaban llevando los demonios ayer y hoy. Hoy está en todos los periódicos con una cara de mala leche de cuidado. Él se lo toma estas cosas en serio. Claro, realmente es un recién llegado. Y ahora ve como la política real no tiene nada que ver con la política de campaña y no digamos ya con la política en la facultad. A los comunistas les pasa un poco lo que a los liberales, que esto nos lo creemos de verdad. Estamos convencidos, somos muy doctrinarios y por eso la pena es que no haya políticos liberales o apenas haya políticos liberales y desde luego no hay ningún partido liberal en el poder, pero les pasaría algo similar, irían con sus principios, esto es inamovible, el famoso programa. En Pablo Iglesias cuenta también que es un imberbe político, o en la práctica política, lleva muy poco tiempo en esto, en el Parlamento 6 meses, sí, 6 meses, entró en enero y estamos en julio, y este tipo de trapiches parlamentarios pues no los conoce. Se los podía imaginar, pero no es lo mismo que te lo cuente, no que lo hayas visto, a que lo vivas en directo y en primera persona. Así que podríamos concluir que a la vieja España, pero no a la España de la transición, a la España de la restauración de Alfonso XII, esta vieja España se resiste a morir. Sigue siendo más o menos la misma. Partido Conservador, Partido Liberal, los catalanes entre medias regulando el tráfico. Hemos visto esta semana un escenario muy similar al que podíamos haber vivido hace un siglo o hace 25 años. Muy, muy similar. Que al final no tiene nada de extraño. Si miramos la demografía, donde está en España, nos dibuja un escenario muy parecido a este. Y quizá, oye, no sea tan malo del todo. Que no se haya muerto, quiero decir. Esta España de la restauración tiene sus cosas malas, que están a la vista, pero también tiene sus cosas buenas. Yo la verdad es que si me dan a elegir entre, pues, ¿qué os digo yo?, de presidente de la Cámara, Ana Pastor, y a Domènech, al de Podemos, pues me quedo con Ana Pastor. Así lo digo, no sé vosotros, yo desde luego prefiero a Ana Pastor. Lo mismo que si me dan a elegir entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias como gobernante, y fijaos que Mariano Rajoy le doy con la mano, con la palma, con el revés y con todo. Pero si me dan a elegir a tenerle de presidente del gobierno 4 años, pues de lo malo, pues lo menos malo. Y en este caso sería Rajoy. Así que quizá nos esté salvando estas inercias que trae la política española, no de hace 40 años, sino de hace 100 y pico años. Claro, que aquí hay otro tema a tener en cuenta importante. Lo de Convergencia y el Partido Popular no es amor, es puro negocio. Creo que si pensamos que es que aquí ha habido algún tipo de sentimientos, no. Lo suyo es sexo sin amor. Y más tiene que haber más sexo, que seguirá siendo sin amor. Y si no hay más sexo significa que la legislatura va a durar muy poco, porque falta por constituirse todavía, falta por investir todavía al presidente del gobierno. Estamos ante una transacción, yo te doy, tú me das, un do-des clásico que en política, por cierto, se da bastante. En este caso, tú me das la presidencia del Congreso y yo te doy algo a cambio. La del Senado no hace falta, porque la del Senado ya me la proporciono yo mismo, que tengo una mayoría absoluta sobrada. Y ahí hay la cuestión. La primera de las cuestiones, que hay un montón, ¿eh? ¿Qué es lo que se han llevado? Porque nadie regala la mesa del Congreso. Yo desde luego no lo haría. Y yo, bueno, puedo pensar lo que quiera de Puigdemont o de Francesc Homs, pero idiotas no son, ¿eh? En concreto, Homs es un animal político. Puigdemont sí que está, digamos, entre comillas, recién entrado en esto, porque era periodista, pero Homs lleva toda la vida en esto. Creo que es un hombre joven, o relativamente joven. Homs debe tener 46 o 47 años, no más. Y lleva en esto desde que tenía 20 y pocos. Ha sido de todo, lleva siendo diputado, tal. Conoce bien, además forjado en la convergencia puyolista, que allí de otra cosa no sabrían. Pero de politiquear y de robar lo que no está escrito. Los tíos más habilidosos de España. Pues bien, la prensa nos lleva 3 días contando que lo que se llevan es poco. Eso nos han dicho, ¿no? Claro, Convergencia y el PNV han dado bastante, tenedlo en cuenta. Han permitido que arranque la legislatura. No es ninguna chorrada, Yo, de hecho, la semana pasada tenía dudas de que la legislatura iba a poder arrancar, siquiera arrancar, que iba a poder constituirse la mesa del Congreso que permitiese, no ya que Rajoy fuese investido, pero que arrancase esta historia. Ahora solo falta que permitan que la legislatura dure algo más de 6 meses.
algo más de lo que duró el anterior. Bueno, el anterior duró menos, porque las cámaras no sé si fueron disueltas en junio, se constituyeron en enero, pues echad cuentas, menos de 5 meses. Dice la prensa, y dicen los entendidos, que ha sido a cambio de 2 cosas. De un grupo parlamentario para Convergencia y de una secretaría en la mesa para el PNV. El PNV tiene menos escaños, no muchos menos, ojo, tiene mejor concentrados sus votos. A Convergencia, al CDC, Convergencia Democrática de Cataluña, aunque ahora creo que desde hace unos días ya no se llama así, ahora se llama Partido Demócrata de Cataluña, PDC. Yo la verdad es que me enteré el otro día y me quedé sorprendido. Dije, bueno, ¿por qué le han cambiado el nombre? Si quizá con el tiempo nos acostumbremos al nuevo nombre. Bueno, pues PDC, el hecho es que no podía tener grupo. Digo PDC, pero debería decir CDC, que es como se presentaron a las elecciones. No sé realmente ahora mismo OMS si es de un partido o es de otro, o cuando constituyan realmente el grupo, que no está constituido, si lo inscribirán como PDC o como CDC. No tengo ni idea, bueno, no tiene la más mínima importancia. El hecho es que Convergencia no podía constituir grupo porque tenía efectivamente 8 diputados en 2 circunscripciones, que eran Barcelona y Tarragona, pero no alcanzaba el 15% de los votos, que es lo que fija la ley orgánica al respecto. Nada más. Por lo tanto, se tenían que pasar al grupo mixto, era una opción, o buscar el amparo de Esquerra Republicana. Esa era la otra posibilidad. Claro, esta vez metiéndose debajo de los faldones de Esquerra como el hermano pobre, que sería curioso cuando era al revés hace solo 10 o 12 años. Era Convergencia, era el gran partido, y Esquerra Republicana eran los chavalines, o los alevines, mejor dicho, que buscaban el amparo muchas veces de sus mayores. Entonces, ante esa duda, pues, oye, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que tener grupo como sea. Porque tener grupo parlamentario es muy importante, mucho más de lo que imaginamos los legos, o los que no somos legos en temas políticos, pero sí vivimos fuera de esto, no vivimos de la política. Es importante porque tener grupo te da visibilidad, muchísima visibilidad mediática. Tienes más turnos de palabra en el Congreso, eres un grupo en una palabra. Y luego tienes más maniobra, bastante más maniobra, dentro de la vida parlamentaria. En los debates sobre el Estado de la Nación, a la hora de sacar iniciativas adelante, mayor cobertura de todo tipo. Pero sobre todo, tener grupo tiene una importancia económica capital. La ley electoral española, premia a los que ganan y premia todavía más a los que triunfan. El triunfo máximo es llegar a la presidencia del gobierno, y un triunfo menor, algo así como una medalla de plata, sería tener grupo parlamentario propio. Solo por tenerlo, te premian por elector, te recibes una subvención por elector. Esto implicaría que Convergencia recibiría de golpe 1 millón de euros. Así, tacatá, encima de la mano. Más luego 350.000 euros anuales para asesores y gastos varios del grupo parlamentario, que son muchos, obviamente. 350.000 euros anuales es un buen dinero. Dirías, bueno, no es una fortuna, sí, pero lo suficiente para enchufar un par de ellos. 350.000 euros que no tienen. Podemos incluso hacer otra lectura. ¿Cuánto costó la campaña electoral de Convergencia? Ojo con la lengua fuera que han estado, porque ya sabéis que vienen de donde vienen. Pues me he informado y la campaña electoral de Convergencia costó 1.600.000 euros. Si este año reciben de golpe 1.350.000, la tienen prácticamente pagada. En fin, ya sabéis que en política, como en todo en la vida, no money, no honey. Si no hay dinero, no hay nada. Y un partido recién creado, como es el caso de este partido, el Partido Demócrata de Cataluña, pues necesita gasolina y, sobre todo, no se puede meter en deudas. Es decir, la viabilidad misma del nuevo partido, de la nueva hechura, del nacionalismo de centro-derecha, que está en las últimas, depende quizá de esto. Es una posibilidad. A mí la verdad es que me parece todo muy bonito, como muy realpolitik, muy italiano, pero es inevitable hacerse unas cuantas preguntas. Unas cuantas preguntas que proceden bastante, y que, bueno, entiendo que se las está haciendo muchísima gente por toda España. Empezando en Barcelona y terminando en Madrid, o viceversa. Empezando en Madrid y terminando en Barcelona. A ver, vayamos por partes. Primera pregunta. ¿Ciudadanos aceptará el trapicheo? Pues esto es un trapicheo, no nos engañemos. Trapicheo parlamentario, pero un trapicheo.
Un acuerdo, como os decía antes, subrepticio, es decir, en secreto. Pues puede que sí o puede que no. Y si no, siempre quedará el PSOE. Es decir, en el caso de que tengan que darle grupo, los diputados del PSOE están allí. Podrían negarse también, pero entonces abriría otro escenario totalmente distinto. De cara al largo plazo, es decir, dentro de 6 meses, un año, podría suponer que Ciudadanos se distancie del Partido Popular y Rajoy se ve obligado a gobernar con 137 escaños, que es muy poco. Segunda pregunta. ¿Va a seguir Convergencia con su hoja de ruta en Cataluña, de mano de las CUP? Esa es otra pregunta que probablemente en Cataluña se la están haciendo más que en Madrid. Pues es una gran incógnita. A mí la verdad es que Cataluña y los catalanes para mí son un completo arcano. En Castilla somos como más cuadriculados y más quijotescos. Los mediterráneos, ya sabéis, son más creativos y amigos de las contradicciones, de cabalgar contradicciones, que diría Pablo Iglesias. Pero esta contradicción tiene fecha de vencimiento. Una fecha de vencimiento que los de las CUP le van a recordar. Al propio Homs o al propio Puigdemont, más tarde o más temprano. Es que sí, que estamos encantados de que tengáis un grupo parlamentario en Madrid, de que podáis pagar a los bancos la campaña electoral y de que seáis todos muy felices. Y de que penséis íntimamente que estáis reviviendo los años felices del Oasis y del puyolismo. Porque en el fondo más de un convergente lo estará viendo así. Después de toda esta locura en la que nos metimos, ahora por fin volvemos al redil y volvemos a vivir bien. A ver si se acaba ya esta locura. Una locura provocada por ellos, por cierto, pero bueno. Pero claro, a los otros ya los han despertado. Por un lado Esquerra y por el otro lado las CUP. Cada una en un sabor diferente. El de las CUP un sabor más perrofláutico, pero también que empuja más y que no están dispuestos los de Esquerra, si son más dados al cambalache parlamentario, pero no tanto los de las CUP. Lo hemos podido ver en los últimos meses. Tienen la comunidad autónoma totalmente en jaque. Así que todo guay, todo fenomenal, pero no sabemos si se lo demandarán. Desde luego, el que no se lo va a demandar es Rajoy. Oye, ¿qué pasa con vosotros? Que al final vais con la hoja de ruta adelante o no. Lo dejará pasar. Pero sus socios en Cataluña sí. Tercera pregunta. Tercera cuestión importante. ¿Cuál es el precio real del apaño? ¿Solo ese? ¿Solo el grupo y el dinero? ¿Seguro? ¿O quizá es una reforma constitucional consensuada, por supuesto, que lleve incorporada un referéndum? Un referéndum a la escocesa. Podría suceder, ¿eh? En política ya sabéis que no hay nada imposible. La verdad es que no tenemos ni idea. Pero que Rajoy ocupe la Moncloa, los próximos años, los que sean, tendrá un precio. Eso tenedlo por seguro. Y la única manera que tiene hoy por hoy de ocupar la Moncloa es la abstención de estos señores. No hay más. Y ya la cuarta y última pregunta. ¿Nos está diciendo Convergencia que la fiebre en Cataluña se ha pasado? ¿Que van a volver por donde solían? Es decir, que este periodo abierto en el año 2010, este ciclo, se cierra. No depende solo de ellos, ¿eh? Aunque en parte sí depende de ellos. Estos tíos tienen 1 millón de votos. Pues quizá, motivo para pensarlo hay, unos cuantos además. Pero eso, como casi todo el resto en esta historia, es asunto de puro debate, de pura especulación. No podemos estar muy seguros. Quizá efectivamente a mí me llega de Barcelona noticias, amigos y demás, me dicen que la cosa ha bajado de graduación ya, que no está hoy como estaba en el año 2012. Eso me lo cuentan. Que, bueno, las pasiones se han enfriado. Que al final, bueno, pues pasa lo que pasa. Tú puedes mantener a la gente movilizada durante una temporada. Durante 1 año, 2, 3, 5, pues que llevan 6. Quizá ha llegado el momento de ir serenándose. No sería la primera vez que en Cataluña pasan cosas de estas. ¿Sabéis eso del seny y la rauxa, ¿no? Que es el sentido común y la locura. Pues quizá dan por cerrada y acabada, o mejor dicho, por consumida, el periodo de rauxa y quieren empezar uno de seny. No tenemos ni idea. Esto se podrá ver, pero lo único que hay que hacer es esperar.
Además, hombre, con el ojo puesto en la actualidad y en lo que pasa y en lo que dicen y tal, pero solo el tiempo lo dirá. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. Me pide Jorge Caulfield que me moje. Así, por las buenas. Mójate, me dice, que me moje. Y me da una serie de nombres. Que me moje al respecto del debate monetario y bancario entre liberales que pues lleva ya varios años. Soy consciente pues porque estoy metido en ese mundillo y lo conozco de cerca. Y he asistido a infinidad de charlas, he leído artículos y he visto discusiones personales muchas veces subidísimas de tono. Más de lo que os imaginaríais. Bien, me da una serie de nombres, me dice Rothbard o Fekete, Huerta o Rayo, Bastos o Capella. Bueno, Jorge, conste que te veo venir. Bien, en este caso, si me dejas a elegir entre, o me pones en el brete entre 100%ista o teórico de la liquidez, yo me quedo en el lado de la liquidez. Razones hay unas cuantas, o tengo unas cuantas que evidentemente no tengo tiempo para narrarosla ahora porque la contracrónica no está para esto y además, como bien sabéis, esto dura media hora o debe de durar media hora. Respecto a otras cosas, siempre con Bastos, así os lo digo, que es de los hombres más sabios que he conocido jamás en toda mi vida, y tengo ya unos cuantos años, ¿eh? Y además es una persona extraordinaria, una persona fuera de lo común en el tema personal, y el tema personal cuenta. Luego sabe de todo, da gusto estar con él, hablar con él, hacer cualquier cosa. Es magnífico. Quien le tenga de alumno, no sé si alguno de vosotros es alumno de Bastos, tiene muchísima suerte, que lo trate como un tesoro y que aprenda mucho los años que esté con él, o que le tenga de profesor, que aprenda mucho con él. No va a tener jamás en la vida un profesor tan bueno como es Miguel Anxo Bastos, que además es un tío excepcional, que si alguna vez tenéis ganas de conocerle en persona, a veces viene por Madrid, va a Lanzarote, a la Universidad de Verano, suele ir, y vive en Santiago de Compostela. Él es profesor allí, le gusta además mucho Santiago de Compostela, es gallego al cubo y le encanta Galicia, así que si queréis peregrinar hasta la tierra de Bastos y meteros de oyentes en sus clases, creo que él va a estar encantado. Por lo demás, Jorge, me quedo con la teoría de la liquidez, que me parece más sólida. En serio te lo digo. No es un tema que haya estudiado muy a fondo, porque yo no soy un teórico, yo soy un periodista. No dejo de ser más que un simple intermediario que hago mi trabajo lo mejor que sé. Para estos temas es mejor que acudas a las fuentes, que seas honesto contigo mismo, es decir, que seas una persona honrada intelectualmente y te quedes con la parte que más te gusta. Nada más. Los teóricos de la liquidez, como los has llamado, tienen muy buenas razones, que lo suyo es escucharlas, leerlas y valorarlas. Manuel B. me comenta, también en el podcast de ayer, a raíz del podcast que hice sobre Obama y Cuba, me pregunta literalmente: Fernando, ¿qué decirle a alguien que te diga que el comunismo no ha funcionado porque el imperialismo capitalista lo ha intentado desvirtuar para destruirlo? Pues Manuel, yo solo te digo que el comunismo se desvirtúa solo. Es un régimen tan desastroso, aparte de criminal, pero tan desastroso, que no ha sido capaz de funcionar ni en Alemania. Con eso lo digo todo. No ha sido capaz de funcionar ni en Alemania, ni en la Unión Soviética, que era el país con los recursos naturales más grandes del mundo, ni siquiera en la Venezuela de Chávez, que no tienen comunismo propiamente dicho, pero algo muy parecido. Ya sabéis, encima de las mayores reservas de petróleo del mundo, tampoco ha sido capaz de funcionar. Coméntales eso. Yo creo que si consiguen rebatírtelo, vienes y me lo cuentan. Pues me lo cuentas, porque ante los hechos, ante la gravedad de los hechos, la verdad es que no hay teoría que valga. Y por último, este comentario ya me lo dejó en YouTube, José Carlos Cabezas me comenta también a raíz del tema de Obama y Cuba, que la política exterior americana, norteamericana, no le parece ni de broma con el objetivo de exportar la democracia y tal. Bien, yo creo que sí, José Carlos. Si miramos que no haya sido puntualmente, vale, pero ahora, por ejemplo, pues no está muy por la labor, en concreto durante el mandato de Obama, de exportar nada. Pero por lo menos desde Wilson, desde el presidente Wilson hace un siglo, la política exterior norteamericana ha ido de eso. Y no digamos ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyen como la potencia principal económica, militar del mundo. Es decir, ha sido eso. Vamos a exportar nuestro país o nuestro modo de vida, vamos a exportarlo al mundo porque consideramos que es bueno. Muchos además tienen hasta una apreciación religiosa de ese hecho. De Dios nos ha elegido para exportar la democracia, los principios de nuestros padres fundadores, porque si han sido válidos para nosotros y nos han funcionado bien, como los seres humanos son creados iguales,
que lo consagra, ese principio lo consagra nuestra Constitución, pues vamos a regalárselos al resto del mundo. Es lo que hicieron, por ejemplo, en Japón, lo que hicieron en Alemania después de la Guerra Mundial y lo que han intentado hacer en otros lugares, generalmente con poco éxito. Todo hay que decirlo. En Alemania y en Japón les salió bien por una serie de circunstancias, pero en otras partes no les ha salido nada bien. Pero esa es la política, el eje principal de la política exterior americana, ya te digo, como mínimo desde la época de Wilson, que es un presidente que, digamos, que se inventa de nuevo el mapa del este de Europa, con unos principios que él traía de Estados Unidos y que no entendía muy bien. Esto sí es materia para la contrahistoria, el tema de Wilson y de la salida de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, lo dejo aquí ya, que nos vamos a pasar de tiempo, y os emplazo a que estéis aquí de nuevo. Yo sí lo voy a estar. Os emplazo a mañana.